Bueno muchachos, entonces como les venía diciendo, vamos a hacer un repaso, algo rápido de HTML, igual esa competencia ya ustedes se las orientaron. Sin embargo, vamos a mirar muy por encima ciertos conceptos para luego entrar a ver un poquito de JavaScript y jQuery. Ok. Entonces, muchachos, ustedes deben de estar familiarizados con todos estos términos, como son, por ejemplo, estos protocolos, como son FTP, como son al protocolo HTTP, etcétera. El UDP, y se debe tener claro lo que es un servidor, lo que es la nube, entre otros, que es una URL. Igual yo aquí les dejo las diapositivas para que después. Ok, aquí se habla de URL, vamos a pasar a HTML. Entonces recuerden que HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetas. Eh, el lenguaje HTML lo conforman elementos HTML que son etiquetas. Entonces, ¿cuál es la estructura de un elemento HTML? Entonces vemos que tenemos siempre una etiqueta de inicio y una etiqueta final. Listo, tenemos atributos y que a su vez esos atributos tienen un valor. Algunas etiquetas también tienen un contenido. Entonces aquí hay un ejemplo de una etiqueta HR que vendría siendo esta línea que está aquí horizontal. Vemos que tiene un atributo que es la alineación y vemos que está centrada. Aquí está centrada, miren. Bueno, no se alcanza a apreciar bien, pero está centrada. El tamaño del borde, del grosor, y el tamaño horizontal, el tamaño del ancho como tal de la línea. Y la estructura básica de un documento HTML es el siguiente. Ok, entonces vemos la etiqueta HTML que abre y cierra, una etiqueta que es el head o la cabecera, y una etiqueta body, que es donde todo lo que está dentro de body es lo que va a visualizar como tal el usuario o el usuario final. Entonces aquí vemos algunas de las etiquetas de head. Vemos la etiqueta título, que nos permite eh, mostrar el título en la parte superior de la pestañita en el navegador. Esto no lo vamos a mirar, vamos solamente a tocar lo que es relevante. Y en el head encontramos la etiqueta link. En la etiqueta link más que todo la utilizamos es para traernos los estilos CSS externos, como lo pueden ver acá. Aquí ven que estamos utilizando un link. En rel le estamos diciendo que es una hoja de estilos, y con href le estamos diciendo dónde se encuentra nuestro archivo CSS. Listo, en el head también encontramos los metas. Los metas son como atributos, y esos atributos pueden ser, por ejemplo, descripción. Entonces tú puedes decirle de qué trata tu página. Keywords son como palabras claves que de pronto los buscadores como Google van a buscar por esas páginas para encontrar más rápido tu sitio. Entonces son opcionales, pero también hay que mirar que si te sirven o no, porque por ejemplo el keyword en una aplicación web tú no las necesitas, porque tú no necesitas que encuentren tu aplicación, a menos que sea una aplicación pública. Entonces no necesitas nada de SEO como tal en la página.
También en el head podemos colocar los estilos sin necesidad de llamarlos de un archivo externo. Entonces solamente es colocar aquí style y dentro colocar todos los estilos que va a utilizar ese documento. Si le colocamos aquí un asterisco, estamos indicando que todos los elementos que están dentro de ese documento se les va a aplicar este estilo que está acá. Entonces ustedes como desarrolladores van a necesitar bastante estos atributos que son para las fuentes, lo que es el color, lo que es el tamaño, la familia, que si es negrilla, que si es cursiva, y también el estilo. Todas estas son las más importantes que hay. Ahora vemos la etiqueta body, que es el cuerpo del documento, y vemos que también tiene sus etiquetas, como son background, el color de fondo, el link, etcétera, etcétera. Aquí vemos unas etiquetas que se usan mucho. Listo, estas dos son para colocar negrita, yo uso strong para colocar en cursiva, subrayado, etcétera, etcétera. Entonces ustedes vienen y repasan todo esto. Esto también es importante, que son los títulos de H1 a H6, siendo H1 el más grande, y ahí va disminuyendo el tamaño del título. Ok, las tablas. Entonces vemos que la estructura o la sintaxis de una tabla es la siguiente: la etiqueta table, que abre, que cierra, y dentro tenemos el tr, que abre y cierra. ¿Qué es el tr? El tr es la fila. Entonces nosotros tenemos aquí, si nos vamos acá abajito, vemos que tenemos la tabla, tenemos un tr, que sería la primera fila, y tenemos los td, que son las columnas. Entonces la primera columna es nombre, aquí está, y la otra es apellido. Luego tenemos un tr que abre, otro que cierra, sería esta fila, y cuando le incluimos las columnas vemos Pedro y el apellido García. Ok, aquí estamos viendo que tiene un encabezado esta tabla. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos primero el tr, que nos indica la fila, aquí está y aquí está, nos indica la fila, y las columnas ya no tienen un td sino una etiqueta th. Por eso es que el texto se ve en negrita y algunas veces un poquito más grande, indicando de que es un encabezado. Ya luego si vienen los los tr, que son las filas con sus respectivas columnas. Ok, repasan esto por favor. Estos son los atributos de las tablas. Aquí vemos también las listas ordenadas, desordenadas. Esto es importante que lo tengan claro. Los hipervínculos también son necesarios, porque más adelante nosotros esos hipervínculos los colocamos con un icono y hacemos clic sobre el icono, que nos va a funcionar como un hipervínculo. Entonces tengan presente que es con la etiqueta a href, y podemos tener varios tipos de hipervínculos que nos llevan a alguna parte de la misma página o de otra, a alguna sección en especial, o que nos llevan al link externos también. Como este. Y recuerden que los valores del target pueden ser blank o mismo o self. Que el blank lo que hace es que te abre el documento,
la página o el link te lo abre en otra página y el self te lo abre en la misma página que tienes abierta. Ok, en cuanto a los formularios, tenemos este formulario aquí. Abrimos la etiqueta for y cerramos con form. Pero vemos que tenemos un método. Estos métodos get y post los vamos a trabajar. De pronto ya ustedes los trabajaron en Java cuando vieron la parte de Java Web. Aquí también lo vamos a trabajar, pero con PHP. Listo, entonces cuando se haga un submit de este formulario, lo que va a hacer es que va a ejecutar el archivo action.php. Listo, entonces vemos que el método post envía los datos vía HTTP, pero el get te lo envía por la URL del navegador. Entonces, por ejemplo, cuando estamos utilizando contraseñas, no sería bueno enviarla por URL, porque arriba la persona que está por ahí mirando se va a dar cuenta cuál es tu contraseña. Y get tiene una limitación de envío de información de 2000 caracteres. Tenemos también que post es invisible para el usuario. Entonces el método post no tiene límite de envío de información y se pueden enviar ficheros. Entonces vamos a utilizar es post. De pronto para consultas, ya de traernos de pronto de traernos registros de una base de datos, entonces ahí sí ya vamos a utilizar el get. Esto también es importante, lo que es el texto con el input, con la etiqueta input, pero del tipo text, indicando que es un campo de texto. Aquí lo pueden ver un poquito mejor. Entonces hay otros atributos importantes como el size, como el max length y el value. Este también lo vamos a utilizar mucho, que es el texto largo o text area. Los botones de radio, recuerden que son esos que tienes múltiples opciones, pero nomás puedes elegir una. Listo, aquí hay un atributo que se llama checked, que si lo colocamos entonces va a aparecer por defecto chequeado ese radio button. Listo, y así como está aquí es la estructura. Entonces ven que es un input type, pero de tipo radio, y que tiene un valor de zoom, y colocamos esto es opcional si está chequeado o no. Y las cajas de validación o checkbox son esas que tú puedes chulear y que puedes elegir más de una. Entonces es un input type de tipo checkbox. Y estas listas son los famosos combo box. Listo, con la etiqueta select, y colocamos cada una de las opciones dentro de la etiqueta select. También tenemos otro que es importante, que es el input type, pero de tipo botón. Mírenlo aquí. Con esto definimos nosotros creamos un botón.
Listo, lo que es CSS no lo vamos a tocar, ya ustedes con las diapositivas lo van a ir repasando. Y aquí vemos un poquitico de Bootstrap, que también tienen que mirarlo. Para poder realizar el taller que les voy a dejar la próxima clase. Entonces aquí está explicadito todo lo básico sobre el uso de Bootstrap. Vamos a abrir Visual Studio Code. Listo, les voy a mostrar aquí las extensiones que vamos a estar utilizando. Vamos a describirlas una por una. Entonces tenemos la de Angular, que más adelante la vamos a utilizar, pero sería bueno que ustedes la tuvieran ya instalada. Tenemos esta que nos permite utilizar atajos de HTML y también atajos de TypeScript, que es el que utiliza Angular. Lo mismo que este de Angular, que es como un IntelliSense, o sea, te ayuda con el código. Tenemos Bootstrap 4 CDN, que es que a veces tú vas a utilizar Bootstrap pero a través de CDN y no a través de un archivo local que te lo descargues como tal, y él te ayuda con con la generación de código cuando estás trabajando con Bootstrap. Este que está aquí abajito, Bootstrap 4, este ya es para el uso de Bootstrap, pero si ya lo tienes local como tal, o sea, ya te bajaste los CSS de Bootstrap. ¿Qué más vemos por acá? Este no, porque igual no vamos a trabajar con C# ni con C++. Este es muy bueno que lo tengan instalado. Miren la cantidad de descargas. Listo, este te ayuda con el código de JavaScript. Este que vemos acá te ayuda con todo lo que es HTML y CSS. Lo mismo este que está aquí, te ayuda a generar código HTML. Este es muy bueno, el IntelliSense para CSS. Mira que te completa las clases. Por ejemplo, mira que aquí estás trabajando con Bootstrap y te está buscando las clases que tiene Bootstrap. Este es obligatorio que lo tenga, que es que te ayuda con el JavaScript. El live server opcional si lo quieren instalar o no. Este Patch IntelliSense es muy útil porque, por ejemplo, miren aquí el videito. Entonces cada vez que vas a buscar un archivo no tienes que estar digitando toda la ruta, sino que él te va mostrando los directorios hasta que llegues a ese archivo. Este completamente obligatorio que lo tengan, pero todavía no lo van a instalar, lo instalamos cuando ya vayamos a utilizar PHP, porque toca hacerle una configuración. Este Prettier es usado para formatear código. Ahorita les hago una demostración. Este también te ayuda con código de algunos lenguajes como C#, C++, TypeScript, entre otros. Y este Visual Studio Code iconos es chévere porque él te muestra en los archivos, mira cómo este te muestra
de qué tipo es cada uno de los archivos que hay. Entonces es más que todo algo visual, pero se ve como mejor organizado. Si ustedes van a instalar una extensión, simplemente se van aquí, buscan la extensión, por ejemplo Docker. Aquí está, le pueden hacer aquí, darle un clic en instalar o entran. Miren que muchas personas lo han instalado, lo vamos a instalar. Listo. Y les recomiendo que lo tengan sincronizado como lo tengo yo. No sé por qué no. Si lo tienen sincronizado, entonces cuando ustedes se muevan de computador, él automáticamente va a descargar todas las extensiones. Entonces ahí me dice que ya tú iniciaste y que ahora puedes cerrar esta página. Listo, entonces todas las extensiones que yo descargue de ahora en adelante, miren, todas las extensiones que yo descargue o todas las preferencias que yo tenga en Visual Studio, te las puedes llevar a otro equipo si te logueas. Automáticamente empieza a descargar todas las extensiones. Si tienen más de un computador o se van a la casa de un compañero o como quieran. Entonces aquí pueden ir cambiando de usuario. Listo, entonces vamos a crear un documento HTML. Yo voy a cerrar un momento acá y yo tengo esta carpeta que se llama proyectos temporales. Yo voy a crear aquí un directorio que se va a llamar HTML y dentro voy a colocar una carpeta que se llame primera clase. Listo, entonces nosotros podemos abrir Visual Studio. Y le damos aquí donde dice File, Open Folder para abrir un directorio. Y nos vamos al directorio que yo acabé de crear. Listo, y le doy seleccionar carpeta. Ya automáticamente ya yo estoy aquí en este directorio. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear un archivo cualquiera, miren que ahí se creó y miren que aquí lo tengo. Si yo cierro Visual Studio y yo estoy por acá, yo puedo hacer lo siguiente: ingreso aquí, yo puedo darle con la tecla Shift sostenido, le doy clic derecho y le digo abrir ventana de PowerShell aquí, y podría darle este comando. Entonces, ¿qué pasa? Me abre Visual Studio en esa ruta y miren que ya lo tengo listo para trabajar en este directorio. Ok, entonces yo voy a borrar este archivo que está aquí. Y aparte, ustedes lo primero que deben de hacer es instalar todas las extensiones que les voy a dejar en el canal, y se van a ir para File, luego en Preferencias. Esto lo pueden poner en español también, pues yo no lo hago, no lo he hecho, pero sí sé que se puede. No sé, en alguna parte se debe poder, pero no, yo sí lo he visto en español. Entonces nos vamos aquí a File y nos vamos a Preferencias, y en Preferencias nos vamos a Setting. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros de aquí? Nos interesa el autoguardado. Les van a aparecer todas estas opciones, ustedes van a seleccionar
esta que está aquí, para que a medida que vayan ustedes escribiendo vaya guardando el archivo. Listo, cada cierto tiempo el guarda el archivo, no tenemos que estar yéndonos acá a file, guardar o con control S también. Vamos a trabajar, yo voy a trabajar con SAM, pero es que ustedes pueden trabajar en lo que ustedes quieran, muchachos. Si ustedes quieren utilizar, es que SAM o WAM son como una suite, como un entorno, porque es que al final lo que traen ellos es el MySQL y el servidor web, y el servidor web es el mismo en ambos. Listo, ustedes pueden trabajar uno por aparte o la base de datos por aparte, eso no importa. Ok, entonces vamos entonces a crear un archivo. ¿Cómo lo hacen? Aquí nos vamos a File, New File o con Control N. Miren que él les crea el archivo y luego se van a File, guardar como, o cuando tenga un poquito más de dominio, entonces Control S y ya guardan el archivo. Entonces, como vamos a crear un archivo HTML, entonces vamos a colocarle que se llama index, porque es el principal, .html. Le damos enter y vemos que ya se guardó. Miren el iconito que tiene, que es un iconito que nos indica que es un HTML. Y si tienen las extensiones que yo les dije, podemos hacer lo siguiente: HTML, nos vamos aquí al HTML5 y si le damos enter, él nos genera toda la estructura de HTML. Entonces, si yo esto lo desarmo por acá, le doy varios enter aquí también, y yo presiono la tecla Alt Shift y F, Alt Shift F, miren que él me la arregla. Eso lo hace la extensión Prettier. Ok, entonces aquí vamos a colocar una etiqueta H1. Miren que si yo le doy tab, él me crea enseguida la etiqueta. Todo eso por ayuda de los plugins o extensiones. Listo, nos vamos, verificamos que todo esté bien. Aquí vemos que está funcionando. Ok, entonces vamos a ver JavaScript, conceptos básicos. Entonces aquí hay una breve historia de lo que es JavaScript, que a principios de los años 90, la conexión a internet era con modem. Pues yo también viví esa época, pero ya mi primer computador lo tuve en el año 2001 y ya el internet era de modem, pero era de 56 kilobytes por segundo, no de 28. O sea que ni siquiera llegaba a 1 mega, imagínate. Así sería de rápido. Entonces ya se empezaban a desarrollar páginas web que tenían formularios complejos, o sea, ya tenía cierto nivel de complejidad y las páginas empezaban a verse lentas. Entonces se buscó una solución para eso y necesitaban un lenguaje que no se ejecutara del lado del servidor, como es PHP, como es ASP, entre otros lenguajes que todos se ejecutan es del lado del servidor, sino que se ejecutara del lado del cliente. ¿Para qué? Para que fuera más rápido. Entonces vemos que JavaScript es un lenguaje liviano que se puede utilizar en cualquier plataforma que tenga en el que se use un navegador. Es imperativo y estructurado, es prototipado, es orientado a objetos y eventos, y que
podemos agregar contenido HTML. Por ejemplo, en nuestro código tenemos un código donde no haya, o sea, una página web donde no haya ni un solo botón, y nosotros por código, mediante JavaScript, podemos agregarle ese botón o cualquier elemento, lo podemos agregar por código JavaScript. Aquí vemos un ejemplo de si utilizáramos desde el lado del servidor el aplicativo o desde el lado del cliente. Entonces miren que desde el servidor, si tuviéramos unas validaciones en el servidor, tú estás en un formulario y no escribes en el campo nombre, no escribes nada, y en el correo no escribes un formato de correo adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Esa petición viaja hasta el servidor y el servidor contesta diciendo de que te faltan datos y que no son válidos. Entonces ahí perdiste 2 segundos. Estos son valores aproximados o de ejemplo. Entonces tú vienes y corriges el nombre, pero se te olvida corregir el correo. Entonces son otros 4 segundos, porque entonces el servidor está informando que los datos en el formulario no son válidos. Igual esto depende de la conexión a internet que tengas. Y corriges todo, entonces otra vez vuelve a irse hasta el servidor. Entonces, ¿cuántas peticiones hiciste tú al servidor? 3 peticiones en total. Y mientras eso va y vuelve del servidor, se demora. Entonces, si tú trabajas del lado del cliente, envías un formulario donde hay un error, por ejemplo, y el mismo cliente, porque es que tu aplicativo es como si sacaras una copia y lo tuvieras tú local en tu equipo, miren que no se demora milisegundos. Lo mismo si tú corregiste ese error, pues eso fue en cuestión de milisegundos. Y si corriges todo y todo está bien, entonces ahí sí va hasta el formulario y ahí sí va hasta el servidor, y del servidor te devuelve a ti el mensaje diciendo que todo está bien. Entonces, ¿cuántas peticiones hiciste tú al servidor? Una sola. ¿Cuántas hiciste tú acá? 3. También así funcionan los frameworks como Angular, como React, aunque React no es un framework, sino una biblioteca, pero todos ellos son basados en JavaScript. Entonces, si son basados en JavaScript, quiere decir que todos esos formularios, todo el frontend del aplicativo se ejecuta del lado del cliente. Entonces el servidor no queda tan saturado. Por eso es que son tan buenos y los usan mucho. Que si de pronto tú utilizas en ASP.NET, utilizas el Blazor, utilizas todas esas páginas, se están cargando desde el lado del servidor. Entonces aquí vemos que el navegador, o sea, tú de cliente, haces una petición al servidor, el servidor le devuelve ejecuta el PHP y procesa como tal el PHP y lo devuelve ¿a dónde? Lo devuelve aquí al HTML que contiene el JavaScript. Entonces miren todo lo que se demora. Aquí vemos las diferencias entre JavaScript y Java, para que no piensen que de pronto es lo mismo. Entonces al principio se colocó la palabra Java porque como Java era muy, bueno, aún sigue siendo popular, pero antes era más popular todavía. Es como decir el Python de ahora. Entonces, como para que llamara la atención, le colocaron JavaScript. Entonces miren que Java como tal se puede utilizar tanto para escritorio como para web. JavaScript solamente se puede utilizar en web. Es un lenguaje que requiere de compilación. Recuerden que por allá cuando veían Java había que compilarlo para que funcionara. En cambio el JavaScript no necesita compilarse porque es interpretado por el navegador que tú estés usando. Es un lenguaje que se puede considerar pesado, aunque es potente y robusto, en el sentido de que permite hacer de todo con un gran control.
el JavaScript es un lenguaje que es ligero, es ágil y no es tan robusto, en el sentido que no permite hacer todo lo que permiten hacer otros lenguajes. Listo. Bueno, esto lo pueden ir leyendo ustedes más adelante. Entonces vemos que tú puedes utilizar JavaScript en el mismo documento HTML que estás trabajando, o puedes traerte un archivo externo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ok, ¿cómo hacemos eso? Entonces, por buenas prácticas, se debe colocar, aunque a ti te funciona si colocas los scripts en el head, por buenas prácticas deberías de hacerlo antes de cerrar la etiqueta body. ¿Por qué? Porque es mejor que primero se carguen todos los elementos HTML y por último sea que se carguen los scripts. Hay muchos scripts con los que tú vas a controlar elementos HTML y necesitas que estén cargados primero. Listo, entonces vamos aquí a crear un script. Vamos a crear un script y vamos a crear una función. ¿Cómo se crean las funciones? Ahorita lo vamos a ver, sin embargo, vamos a hacerlo acá. O por ejemplo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Ya aquí yo puedo empezar a utilizar código JavaScript. Por ejemplo, un alert es para sacar un mensaje. Entonces, yo voy a colocar un mensaje que diga listo. Y si yo me voy para acá y lo abro, te das cuenta de que se está ejecutando el JavaScript. Automáticamente se está ejecutando cuando lo cargas aquí. Listo. Entonces también puedes hacer lo siguiente. Puedes crear una función que se llame mensaje. Miren que yo tengo aquí dentro de mi HTML, yo tengo un script. Aquí yo podría utilizar todo el código JavaScript que yo quiera. Todo el código que yo quiera. Entonces yo voy a colocar una función que lo que va a hacer es que cuando esa función se ejecute me muestre una alerta listo. Pero yo quiero que esta alerta se muestre pero cuando yo presiono un botón. Ahorita más adelante en el documento vamos a mirar el tema de eventos, pero por lo pronto vamos a utilizar un evento que se llama onClick. Cuando presionamos, hacemos un clic y soltamos. Entonces yo voy a crear un input. Miren que nos ayuda, aquí estamos viendo que nos ayuda a generar código HTML. Entonces yo necesito un botón. Miren que ya me lo creó. Yo el botón lo voy a colocar click. Listo. Entonces si nos vamos acá, aquí tenemos el botón. Maluquito y todo, pero eso es un botón. Entonces yo le voy a decir que en el evento onClick, miren que si yo presiono control barra espaciadora, aquí me está mostrando el JavaScript. ¿Sí lo ven? Mensaje. Listo.
Yo me vengo para acá, recargo la página y le doy un clic. Miren que aquí se está ejecutando un código JavaScript. Pero nosotros también podemos utilizar el script de manera externa. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crear por acá un archivo nuevo. Yo voy a crear una carpeta aquí. Y yo lo voy a llamar JS y todos los archivos de JavaScript los voy a meter ahí en JS. Vamos a darle clic derecho, nuevo archivo, y yo voy a llamarlo JavaScript. Pero la extensión tiene que ser JS. Fíjense que cuando yo coloqué la extensión me colocó enseguida el iconito. Listo. Y aquí puedo pasar todo mi código JavaScript lo puedo pasar para acá. Pero entonces, ¿cómo yo lo llamo? Yo lo llamo de la siguiente manera. Aquí entonces le voy a decir que src o el recurso donde se encuentra, yo le voy a dar un enter y aquí le voy a dar la ruta. Miren que si yo hago esto, él me va a mostrar la carpeta JS, que es la que yo creé, y el archivo index, que es el único archivo que está por fuera. O le pueden dar control barra espaciadora y también lo va a mostrar. Entonces no es necesario que ustedes vayan digitando, sino que él los ayuda con el código, con el patch. Eso lo hace la extensión patch. Entonces vamos aquí a JS y llamamos el archivo JavaScript. Recargamos y miren que igual me sigue funcionando. Yo les recomiendo que lo que son los archivos JavaScript los separen, tal cual como lo tenemos acá. Listo, esto ya lo vimos. Aquí vemos los eventos más importantes. On chains, cuando presionamos doble clic, cuando hay un foco, o sea, porque es que miren que yo ahí hice un clic y tengo el clic sostenido, pero miren que no ha salido el mensaje. ¿Cuándo sale el mensaje? Cuando suelto el clic. Ahí. Ese es el evento on click. Entonces aquí hay cuando presionamos una tecla, cuando la presionamos solamente o cuando la soltamos. Hay muchos eventos. Ahorita más adelante hablamos de los eventos. Entonces hay que tener en cuenta que el código JavaScript no tiene en cuenta los espacios en blanco y las líneas nuevas. ¿Cómo así? Que yo puedo abrir NetBeans. Normal que no se demora. Listo. Entonces miren que yo podría haber hecho esto y no pasa nada. Y también puedo hacer esto y tampoco pasa nada porque a él no le importan las puntos y comas. Yo se lo pongo porque ya yo estoy acostumbrado, pero no es necesario. Y tampoco se define el tipo de variable. O sea, no es necesario que tú indiques de qué tipo va a ser la variable porque se declaran de manera implícita. No sé si en .NET lo trabajaron con la palabra reservada var. Entonces el mismo compilador lo que hace es que determina de qué tipo va a ser esa variable. Si va a ser string, si va a ser un número, etcétera. En Angular, cuando estemos trabajando con Angular, sí habrá momentos en los que debemos definir de qué tipo van a ser los datos, sobre todo cuando estemos creando objetos. ¿Qué otra cosa? Pues los comentarios también son como los de C#, como los de Java, no me acuerdo, creo que sí. Entonces no hay lío por eso. Miren que tenemos string y miren el tipo número.
cuando tengamos que trabajar que queramos definir como tal un objeto y que solamente necesitas tú que reciba ese tipo de datos y ya. Entonces mira que tú no tienes que colocar que si es entero, que si es decimal, etcétera, etcétera. Solamente le dices que es un número. Si es booleano, si es nulo o si no está definido. Tenemos también tipos de objetos, array, que son los arreglos, y tenemos los objetos. Aquí estamos definiendo variables. Aquí vemos los operadores, son muy parecidos a los que venían trabajando en C# y en Java también. Suma, resta, multiplicación, la división, este es el mod. eh, Aquí comparas. eh, si le colocas dos igual, ahí vas comparando. Ok, entonces aquí vemos los operadores lógicos, el igual, el que es estrictamente igual. Le explicaba a los compañeritos de ustedes de la otra ficha que no es lo mismo que tú hagas esto, definir una variable, por ejemplo, así, y tener otra así, y decirle lo siguiente: A es igual a B, que A es igual a B. Porque si tú utilizas esta, a pesar de que esto es un string, para él va a ser igual. Pero si tú le colocas los tres iguales, para él no van a ser iguales, porque uno es un número y el otro es un string. Así que espero que les quede claro esa parte. Ok, el resto de operadores pues ya ustedes lo conocen, que son el diferente, el estrictamente distinto, el menor, menor igual, mayor, mayor igual, el y, el o y la negación. Esto es igual que en C#. Para crear funciones, entonces siempre colocamos el nombre de la la palabra reservada del sistema del lenguaje, función y el nombre de la función. Y colocamos si vamos a retornar o no vamos a retornar algo. También podemos pasarle parámetros. No es necesario decirle de qué tipo va a ser el parámetro que vas a recibir. Estas son las estructuras igualitas a las de C#. Y aquí vemos los objetos. Nosotros ya más adelante vamos a trabajar con clases por allá y entonces las clases serán de un tipo, pero para este ejemplo vamos a crear el objeto directamente, sin instanciar, sin nada de eso. Entonces vamos a crear por acá, por ejemplo, vamos a crear aquí un objeto que se va a llamar libro, y este objeto va a tener las siguientes propiedades. Entonces un libro tiene el título, vamos a llamarlo libro 1, y tiene otra propiedad que va a ser páginas, si ven lo que nos muestra ahí, título es de tipo string y página es de tipo número, ya lo está colocando. Ok, entonces yo por acá puedo decir que console.log me muestre lo siguiente: el título
del libro es dos puntos y yo concateno por acá y le digo libro punto título. Ok, entonces yo le doy aquí clic derecho, le doy inspeccionar, me voy a consola, recargo, le doy clic al botón y aquí no aparece. El título del libro es... Yo lo hago así porque la mayoría de alertas, a veces en los navegadores el alert lo bloquean. En cambio aquí en el console siempre vas a darte cuenta que si está funcionando o no. Porque por ejemplo yo puedo hacer lo siguiente. El título así. Miran que a mí no me está marcando error por ninguna parte. Pero yo me voy para acá y le doy clic y aquí me está diciendo libro no está definido. Ok, también aparte de propiedades, también nosotros podemos tener eh, una función. Listo, nosotros podemos tener aquí una función que puede ser no sé cómo llamarla, vamos a llamarla mostrar todo, no sé qué, o información. Y en esta propiedad tú puedes colocarle una función que te devuelva lo que tú quieras. Por ejemplo, yo quiero que me devuelva, no sé si colocarlo así, vamos a ver si me funciona, que me devuelva el título y las páginas son las siguientes. Si ven que me colocó el TIFF el solito, el punto y coma, si yo quiero lo pongo, si no no. Y aquí en el console.log yo le puedo decir, vamos a ver si me funciona, libro punto información. Me voy para acá, le doy clic y aquí está, me está ejecutando una función que está dentro de una propiedad de ese objeto. O aquí mismo pudieron haber puesto, por ejemplo, ustedes también por aquí pudieron haber puesto console.log y por aquí abajito entonces le decían libro punto información. También no funciona. Entonces ya es como ustedes lo quieran trabajar. Profe, una pregunta. Pero Pero, ¿cómo? sí, dime. Sí, dime. Por ejemplo, en la parte de, digamos que realizar funciones dentro de los objetos, necesariamente se define como si fuera un atributo. Pues, por ejemplo, información, dos puntos y función. O simplemente se puede poner función y el nombre de la función. No, porque es que No, porque es que hubo eh, dentro de esto dentro de... puede silenciar un ¿Puedes momentico. silenciar un momentico? Ok, entonces tiene que colocarlo como una propiedad. Listo, porque es que tú accedes a la propiedad. Entonces tú puedes colocar enseguida aquí la función, si colocar la propiedad antes y accedes directamente a la función. O sea que estamos contestándote la pregunta de que sí se puede, o
O sea, se puede a través de un atributo, de un atributo o una propiedad, llegar a una función, o puedes tener la función directamente aquí en el objeto como tal.